Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Qué Gran Cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver hoy una película excepcional. Don Humberto, de Vittorio De Sica. Quizá de la tetralogía de Vittorio De Sica, que sería Limpiabotas, Lustrabotas, como dicen en el Cono Sur. El Limpiabotas, Ladrón de Bicicletas, Milagro en Milán y la última, Humberto D. Nosotros hemos dado ya en este programa, con gran orgullo por nuestra parte lo decimos, tanto Ladrón de Bicicletas como Milagro en Milán. Yo creo, esto va en gusto naturalmente, que Humberto D. es la obra maestra de Vittorio De Sica, la mejor de esa tetralogía y sin duda alguna una de las obras capitales del cine europeo de siempre. Estamos ante una oportunidad histórica en esta 2 de Televisión Española, con que hoy se congreguen alrededor de 500.000 de personas, quizá más, como ocurrió con los casos de Ordet, de Dreyer o el intendente Sanso, o de Mizoguchi, o Historias de Tokio, de Ozu. Yo creo que si logramos esa especie de calor en este programa para albergar esta película, cumpliría con creces el fin que le hizo llegar hasta ustedes. Porque Humberto D. es algo más que una película, es la mirada de unos creadores, y aquí sí que hay que hablar en plural, de César Zavattini, el escritor, uno de los grandes guionistas del cine, y de su amigo Vittorio De Sica, ante un hecho tan doloroso como es la soledad, la inocencia, la vejez o el envejecimiento, el ser desclasado incluso dentro de la pobreza, porque este que van a ver aquí no es un tipo harapiento, sino es un hombre que no pierde jamás a lo largo de la película su dignidad. Es el mundo de jubilados, es un mundo también donde los perros tienen mucho que decir. Ha habido muchos perros famosos en el cine, Pluto, sin duda alguna, el sabueso de Baskerville, etcétera, etcétera, pero creo que el perro Fly de Humberto D. tiene un lugar señero en la historia del cine. Pocas veces se ha sentido un estremecimiento más grande que cuando el protagonista de esta película abraza a su perro, cuando piensa que ya no hay solución en una de las escenas más terribles en la perrera. La película es una película dura, una película conmovedora, una película que le lleva a uno a las lágrimas y desde luego está llena de momentos excepcionales y que han influido tanto en el cine que ha venido luego. Ese viaje en tranvía, esa chica que se levanta, la criadita, y que trabaja en esa cocina donde hay hormigas y que ella trata de quitarlas del medio prendiendo un periódico, en fin. La película no tuvo ningún éxito, naturalmente, no le gustaba a nadie. Nadie quería ir a ver esta película. Era tan dolorosa, hacía tanto daño que nadie quiso ir a verla. Fue el gran fracaso personal de De Sica. La película se la dedicó a su padre. Y bueno, en contra de lo que han dicho siempre, hay que romper una lanza por Vittorio De Sica, que Zavattini era el eje fundamental de su obra. Hay que decir que jamás Zavattini ha estado tan bien reflejado como cuando le dirigía sus historias y sus guiones Vittorio De Sica. Es decir, era un tándem perfecto, era tan bueno como John Ford y las mecedoras en los porches. Pero para hablar de esta singular obra maestra del cine está Juan Cobos, que tuvo posibilidad de verla. Buenas noches, Juan. Buenas noches. En la segunda semana del cine italiano, aquellas famosas semanas del cine italiano donde entraba a raudales el neorrealismo, y pudo conocer poco después al protagonista, que era un profesor de latín. Pero en fin, para que nos cuente un poco sobre esta película, insisto, tan conmovedora como pocas ha habido en el cine, con una mirada que abarca todo lo que puede abarcar Mizoguchi o Dreyer, creo que es la persona idónea para introducírsela a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Es que esta es una película además que Televisión Española, que eso es importante, puede utilizar para rendir homenaje en el centenario de Zavattini y de Sica, porque uno nació en 1901 y el otro en 1902. O sea, estamos justo en ese momento. Es una película extraordinaria en todos los sentidos y que marcó una época fuera de todo lo que se puede pensar. Imagine que como ha dicho José Luis García, esta película tuvo una mala carrera comercial. De Sica tuvo que hacer bastantes películas absurdas como actor para pagar las deudas que había contraído con esta. Y
es un caso demoledor porque fue también el final, prácticamente el final de una época. Después de esto ya De Sica tiene que empezar a trabajar con actores y hace una obra considerable, que a mí me parece extraordinaria ya, que se ha reconsiderado mucho, que es Estación Termini, donde aplica algo que ya Sabatini había dicho: el neorrealismo tiene que ser, solo se puede aplicar a lo actual. Y en esto era una especie de defensa contra Visconti, que ya empezaba a las reconstrucciones históricas después de haber intentado también lo actual con La Terra Trema. Y la otra cosa que decía Sabatini: las historias neorrealistas no pueden ser hechas por actores profesionales. Las historias neorrealistas requieren actores tomados de la vida. Y cuando pasaron a trabajar como Montgomery Clift y Jennifer Jones, inventaron una historia más novelesca que no tenía que ver nada con esta sensación del neorrealismo. Cuando hacen El oro de Nápoles, utilizan la fantasía, utilizan todo el argot popular, hacen un homenaje a la ciudad y a sus gentes, llevan a Sofía Loren, llevan a Totó, otro mundo también. Y solo recuperan ese hálito, después intentan con El techo, que tampoco tiene éxito, pero que es también una obra menospreciada en su momento y muy interesante de ver hoy día. Como siempre en ellos, parten siempre de un problema moral. Sabatini, que era yo he dicho alguna vez aquí en este programa en otra ocasión, que era como un santo laico, Sabatini creía en lo que hacía y tenía una postura estética y una postura moral profundamente arraigada que llevaba en su propia vida. Es decir, Sabatini vivía en una vivienda humilde, llevaba siempre una boina tipo vasco con la que iba por el mundo entero. Yo nunca le he visto a Sabatini vestido nada más que como vestimos cualquier persona que va por la calle, que viaja en tranvía o viaja en metro. La película despertó tanta indiferencia por parte de los públicos que André Bazin, que primero pensó que Ladrón de bicicletas era superior y luego lo rectificó en un artículo de France Observateur diciendo que esta era la obra capital, porque aquí se trastocaba el mundo del cine y pasaba a ser, el espectáculo pasaba a segundo término para que la realidad cobrase la importancia que debía tener cada instante, cada momento. Lamentaba, ya lo preveía y decía: los parisienses tendrán la mayor vergüenza de su vida si esta película tiene que retirarse antes de tiempo. Y es curioso que en Nueva York, que se estrenó con bastante retraso, Bosley Crowther en el New York Times repetía lo mismo. O sea, que no creo que hubiese ninguna conexión entre los dos. Decía: si Nueva York no permite que esta película se retire sin que la hayan visto todas las personas de sensibilidad que deben de verla, será un fracaso para Nueva York. O sea, que a este nivel fue el tema. Como decía José Luis, yo me mandaron unos primeros trabajos periodísticos, me mandaron a entrevistar al protagonista de la película, Carlo Battisti, que era un catedrático de latín en Italia y que vino a Salamanca a un congreso. Entonces alguien se enteró que estaba en un hotel de Madrid y a mí me mandaron a pasar una tarde con él y a hablar. Y Battisti me dijo: bueno, a mí no me interesa el cine, yo creo además que esta historia no interesa a nadie, porque al cine le interesan las historias de jóvenes y esta es una historia de viejos, pero sin embargo lo he hecho porque he pensado que bajo la dirección de Sica y un espléndido estudio de Sabatini de las circunstancias en que se desenvuelve el mundo de los jubilados, yo podía rendir un favor a mi país y fundamentalmente a la clase de los jubilados estatales que pasan unas verdaderas penurias económicas. Yo voy a terminar diciendo una cosa importante, y es que esta película fue muy atacada por una persona que luego ha resultado ser muy indigna. O sea, Giulio Andreotti dijo de esta película que no se debería exhibir porque los trapos sucios los italianos tenían que lavarse en casa. Eso lo dice un señor que después ha sido un confidente, colaborador, hasta implicado en negocios absurdos con la mafia. Y el hecho triste de Umberto D. es que Andreotti, que entonces manejaba el cine italiano como director ministro de Cultura o algo similar entonces, hizo que las películas que tuviesen un retrato negativo de Italia se pudiese prohibir su exportación. Su nombre era De Sica y Sabatini, para poderlo. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, buenas noches. Además de eso, ahora que lo ha citado Juan, luego vamos a mostrarles una foto, efectivamente, de Vittorio y de César con la boina estupenda que nunca se quitaba.
Estas son unas fotos hechas en Buenos Aires. La película es muy actual, además, ¿verdad? Cada vez más. Extraordinariamente actual. Creo que retrata uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Que es como los viejos quedan aparcados en un arrabal de soledad y de abandono. Ese es un tema que era en aquel momento actual y que sigue siendo actualísimo hoy en día, ¿no? Yo creo que es la grandeza de esta película, en cierto modo, está muy adscrita a esta capacidad para, a partir de la epopeya anónima de un personaje anónimo, de un viejo, entre otros muchos viejos, lograr crear o lograr retratar uno de los temas de nuestro tiempo. Hay una anécdota muy curiosa